El 8 de marzo de 2026 se realizó una visita de campo a las ruinas de la Hacienda de la Presentación, situadas en las inmediaciones del balneario Agua Caliente, en el municipio de La Huacana, Michoacán. Con el propósito de fortalecer el proceso de investigación, participaron la historiadora Isel Pedraza, egresada de la Universidad Michoacana, y la geóloga Kiriat Yearim Santa Cruz, adscrita a la Universidad Autónoma de Guerrero. Durante la exploración se colocaron micrófonos de solapa con el fin de registrar las observaciones realizadas en campo. Sin embargo, se presentó una falla técnica en los dispositivos, lo que afectó la calidad de la grabación. En consecuencia, el registro sonoro no permite apreciar con suficiente claridad las intervenciones de las especialistas, quienes analizaban las ruinas desde las perspectivas propias de sus respectivas disciplinas. Es el chacuaco de los molinos de caña. Entonces aquí estaba el Teotiche. Pues me imagino que la lina... Hay que hacer una toma más cerca. Ante esta limitación, fue necesario recurrir a la memoria para reconstruir las ideas centrales de los planteamientos formulados por las especialistas. Posteriormente, se incorporaron observaciones complementarias con base en lo discutido durante la visita. A ver. En este segmento del video, la historiadora propone la interpretación de una estructura cubierta por las raíces de un árbol, la cual podría corresponder a una chimenea destinada al procesamiento de la caña de azúcar. Asimismo, examina los materiales de construcción empleados por los antiguos albañiles. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver el horno? ¿Esta Sí. parte? Y empieza hasta acá. Pero vea cómo lo abrazó una higuera. ¡Guau! Y entonces el horno continuaba hacia acá, ¿verdad? No, ¿O cómo? ¿ves? No, pero mire, aquí va. Y hasta acá, mire, todavía Ah, sí. esa parte hasta allá arriba. Durante el recorrido se reflexionó sobre la vasta riqueza histórica Hasta arriba. que en numerosas Más que la ocasiones higuera permanece quedó inadvertida. sobre- Ajá. Asimismo, se destacó el valor que reviste el hallazgo de nuevos indicios para la reconstrucción del pasado, Sí, sí. como los vestigios observados ese día en esta hacienda, Ahí se alcanza a ver la cuyo torre. periodo de mayor auge se sitúa hacia mediados del siglo XVIII. Desde aquí, desde abajo. De aquí, aquí, arriba. Hasta esa parte de ahí. Ajá. Posteriormente, se reflexionó sobre la importancia de desarrollar investigaciones de carácter interdisciplinario en las que converjan diversas áreas del conocimiento, como la geología y la historia. Para ver cómo lo trabajamos. En este sentido, se señaló la pertinencia de incorporar también la arqueología y la biología, a fin de propiciar un estudio más integral del área. Oh, sí. Un arco de tabique. Esto no debió de haber sido tan verde, tan nuevo. Es que como si todo esto era el horno. ¿Has visto los trapiches? Cuando les meten el fuego. De cuando que de este lado se ponen trapiches, del otro lado están las calderas. Entonces, de un lado le atizas tú y del otro lado está cocinándose. Entonces, ve qué hermoso, o sea, como una higuera abrazó todo el horno. Y esto, esa estructura, sus tabiques, su pegamento, ve, todavía está aquí. Mira, hasta allá, mira, hasta allá. O sea, los hornos, este horno está grande, es un horno grande y impresionante. ¿Crees que esta hacienda se dejó de trabajar cuando hizo erupción el Jorullo? Por la cercanía, sí. Porque está muy cerca del Jorullo. Según los registros, sí, dejaron de trabajar un tiempo, pero
después con los años mucha de la gente se va, Y luego pero luego retorna, regresó. regresa al lugar, porque los registros históricos dicen que en otros lugares, por ejemplo, como Huetamo, Churumuco, los veían como arrimados. Entonces, como que, según lo que se cuenta, que se sentían incómodos. Entonces, por eso regresan al lugar de donde ellos eran, a donde ellos pertenecían. Entonces, sí. Después, esta va a ser de las haciendas más prósperas y Chameo, que era una estancia, también después la vamos a tener como una hacienda propiamente. Ujú. Pero pues me imagino que de las pocas haciendas de la época colonial, pues es un tesoro realmente, porque mm, para la Huacana tenemos pocos, que no hay muchos lugares históricos, pero realmente pues muy poco conocidos, muy poco difundidos. Sí. Y en esta podemos ver toda su estructura, lo bonito que tiene, cómo la naturaleza se apropia de los lugares cuando las personas ya no están, las personas de alguna manera les dan vida a los lugares. Y después, cuando ya no hay actividad, la naturaleza se apropia del espacio nuevamente. Y esa, pues, mire, hasta dónde está el horno y cómo, hasta allá, mira aquí, hasta ahí tiene piedra todavía. Sí. Fíjate, hasta dónde está este horno. Tiene aquí, se ve la forma todavía. ¿Dónde están? Mira, ahí donde está la raíz, ajá, como que lo hizo así, lo envolvió. No es que está impresionante. Y luego pensamos que no tenemos nada. Imagínense cómo se vería cuando él estaba trabajando. Sí, cuando estaba en producción. Los esclavos de ese lado, la producción, los animales, el añil, toda esta cuestión tan maravillosa que no, yo lo imagino y digo, wow, tenemos cosas históricas, vamos a Pátzcuaro y nos impresionamos de toda esa historia tan bonita que tiene, pero pues nosotros la tenemos aquí bien sepultada, llena de maleza, pero claro que tenemos historia en la región. Mira, esto es impresionante. Sí. Luego dicen que los esclavos se levantaban a la hora que cantaba el gallo, y como en la hacienda, por ello tenían unas campanas, entonces tocaban las campanas. A veces sí, no, ya sé. Y había el casco principal, estaba el área para los esclavos. Aquí, según la historia, dice que venían indios de la Huacana a trabajar por temporada. La temporada de carne, la temporada de maíz. Sí, porque la Huacana sí era un pueblo bueno, o había indios. Actualmente pues se ven más mezclas, ¿no? No hay una tradición. ¿Verdad? Se supone que hasta acá abarcaba el reino purépecha, porque Sí. dice que al Canzoncin se le tributaba se le tributaban metales de la mina de Iguarán, entonces sí. Ajá. Pero pues me imagino que ya con las mezclas raciales ya no, pues no quedan aquí pues no hay ningún pueblo propiamente nativo, Ajá. no lo vemos, así como en la parte acá de la meseta, Ajá. pero pues mire, esto nos da cuenta de que tenemos un pasado muy bonito también. Sí. ¿Cómo? Pues helado. Pero este todavía se ve. No. No. Nosotros lo estábamos viendo con Beto. O sea, que sí debe de haber una de esas mujeres. No es sencillo. Queda. No. Así con el sandaco, pero.
Hay unos arcos aquí. Tan cerca Y hay escalones allí, ¿verdad? Había escalones. sí. Sí. Aquí se ve que había escalones. Había escalones para subir para allá. Llegaba, venía arqueada desde allá. Tiene como unos 30 metros de altura. ¿Tú sabes por qué dicen que echas más humo que un chacuaco? Porque por todo esto sale el humo. Por eso dicen echas más humo que un chacuaco cuando fumaban mucho de estos. Antiguamente se les llamaba el chacuaco. Y salía por aquí. Y es para construir esta torre. Cuando lo entienden. No lo sé, pero es impresionante. ¿Cuántos estudios se utilizaron aquí? Imagínese usted. ¿Cuántas personas convertían en este espacio? ¿Cómo cosían? No sé, todo la cantidad de cosas tan impresionantes que se hicieron. Y sigue intacto. O sea, Sí, sigue en este pie. está No hermosísimo. se ve nada partido. ¿No? Como que de aquel lado, un poquito en la punta, Por los árboles. por el Ah, árbol. por el árbol. Ajá, como que le dio una meneadita, pero está intacto, está hermoso. Ah. ¿Este está más grande? Sí, este es más grande. O al menos a lo que recuerdo, yo creo que sí. Y se dice que los trabajadores vivían alrededor de la hacienda, Sí, pero en chozas, ¿verdad? En cacales. Ajá. sí. El casco principal vivía el dueño de la hacienda y tenía un espacio para el administrador que era el más allegado al dueño. Y después del dueño, del administrador, perdón, venían entonces los esclavos, que eran chozas. Normalmente sus casas eran de adobe o de teja o de palapa, pues, lo que se Ujú. utilizaba. Por eso Por ya no eso- hay rastros. Por eso no hay rastros, porque para la región, como a lo mejor era lo que había, pues eran materiales que de alguna forma pues son perecederos. Sí. Y pues ya no tenemos. Pero mira, tenemos esto. Pero ve, ahí está. Yo creo que ese bote se lo hicieron. No sé. Sí, se ve como Yo creo que que lo este abrieron. a ver qué había dentro. Porque normalmente deben de estar cerrados. A lo mejor pensaban que había tesoros. Ajá. Pero Y- sí, este debe de estar total, completamente cerrado. Porque esta, ¿Cómo aquí, funciona? no sé exactamente la verdad. Les mentiría si les dijera. Pero si tenemos toda una estructura de arcos y allá está un fogón, me imagino que todo esto viene cerrado y debe de tener hasta llegar aquí. O sea, si allá está el fogón, se le debe de tener algún tipo de calor por aquí cerca para que este saque el humo. Este saca humo. Ah, por eso. Por eso el chacuaco, porque saca humo. Todo está en la parte de arriba, mira, se alcanza a ver que está manchado de humo. Entonces, pues, este era su espacio para la pan, para la azúcar. Sí, asómate, está muy profundo. Un video de cómo funcionan aquellos para después compararlo con los vestigios de estos.
y que veamos la estructura, cómo funcionaban y toda esta cuestión. Porque mira, Sí. no tiene otra vista. ¿Alguna función tenían estos arcos? Mira, voy a ponerme a revisar los libros, las viejas haciendas. Ah, Se supone que en toda la región la estructura de todas las haciendas es la misma. Entonces, a través de una estructura de otra hacienda podemos ver más o menos recrear una estructura de cómo eran. Darnos una idea más o menos a través de dibujos de cómo es. sí. Y son de esas que luego Sí, las que tenemos aquí arriba. aquí al lado. Ajá. Sí, son como pedacitos de laja. Ajá. Y también hay pedazos de No teja. dejaban escapar nada. O sea, nada, nada. Todo lo estructuraban. O sea, cómo lo estructuraban tan bien, o sea, Quedaba muy fino el trabajo, ¿eh? exacto. O sea, todos sus huesitos. ¿Cuántas personas, imagínese usted, se quedaban o se ponían a hacer todas estas estructuras, checaban cada detalle, cada piedra acomodada? O sea, todas las piedritas que nosotros pensaríamos que quizás ya no tienen una función porque pues son piedras, no son piedras tan grandes como estas. Mire, aquí se ve que sí, que, o sea, que hasta las más chiquitas tenían una función pues importante porque le daban una estructura bonita. Sí. Aquí se puede ver la argamasa o la mezcla que Sí, usaban la mezcla. para Y unir las obviamente piedritas. pues no es propiamente cemento, sino es un material que se utilizaba todavía para la época colonial. Sí, Y que funcionaba realmente muy bien porque pues sí. sigue perdurando hasta nuestros días. Tiene como 1 metro de ancho el muro. ¿Cree? Sí, yo siento que sí. O 1 metro. Sí. Aproximadamente. Usaban pedacitos de teja y pedacitos de tabique Laja, y roca. Pero lo interesante es de dónde sacaban el tabique y cómo hacían tabique para la época colonial. ¿por qué no la veo? No he visto registros de eso. ¿En realidad? No. O sea, pues en todo lo que yo he leído, en todos los registros, no he visto un registro donde me diga que en la hacienda que hacía un tipo de tabique o que tenga algún otro nombre. Quizás que yo no lo había sabido leer. ¿No? Sí. Pero no. Intentamos ver qué era eso. ¿Eso? Pues ¿Para bien, qué podría haber serviría? sido algún lugar de almacenamiento Sí, puede ser. o parte ya de la propiamente de la estructura de la hacienda. Hay una entrada de aquel lado, pero va a estar difícil llegar allá por tanta maleza. ¿Cómo rancheaban? ¿Cómo sus piedritas ahí igual? O sea,
Toda la construcción tiene piedras muy pequeñas. Yo creo que este debió de haber sido una estructura de azúcar muy impresionante para la época. Muy, muy, muy grande. Sí, creo que han de haber tenido la tecnología más adelantada de la época. Sí, y ya todavía tiene esa parte, esa riquita ahí. Hermosa. Bien. Yo no sabía que estaba esta hacienda aquí. Yo la confundía con la hacienda del Tejamanil. No, la senda del Tejamanil es un poco más arriba. Esta es una de las más prósperas. Ah, y aquí está una. ¿Cómo un horno? Aquí hay una parte que se cayó de arriba, parece. Sí, Se cayó de arriba. sí, porque mira, ahí todavía tiene el arquito. Pero hay que ser impresionante, interesante ver si esto es el horno. ¿Dónde llevaría leña? Sería un horno, yo creo. Está reciente para saber. Hubiera un poco de tubo. Sí. Sí, debió de haber sido algún tipo de otra parte donde llevaba leña. Porque como dices, está lleno. Ay, pues se ve ahumado. Ajá. Ajá, se ve tizne. Ajá. Ah, sí, allá también se ve tizne. Entonces era un horno porque se ve tiznado. Para la producción de azúcar y todo eso. Este es el chacuaco más completo que he visto. ¿Te acuerdas Las que vimos en el último volcancito. ¿Las cenizas? donde está ahí la casa del volcán? Arriba. El tipo de roca. Es el mismo tipo de roca, pero ¿cómo si se supone que este se construyó antes de que hiciera erupción el volcán, ¿no? O sea, ¿este roca? Esta, sí. Este roca. O sea, todo esto que se está desmoronando es roca. Sí, es la misma estructura que tenemos allá. Ahí la donde se casa del quedaron. volcán. Ujú. Entonces, Pero hecha roca. Nada más que se está desmoronando Entonces, por el dijiste- agua. No, pero la presentación ya existía antes del volcán. sí, Ajá, sí, la ¿verdad? presentación es más vieja que el volcán. entonces Sí. Que Jorullo. Pero si dices que tienen un derrame acá, o sea, si hay un volcán, Pero esa es otra estructura. Otro ese tipo de volcán es otro tipo de roca. roca. Esto es Ah, ya. Entonces, la estructura de la roca que vimos en Jorullo es la misma estructura que esta. que tenemos aquí. Aquí. Pero no puede ser la No puede la ser de esta Jorullo porque esta es esta post es- Jorullo. ajá. Podría ser que a lo mejor haya habido algún tipo de reconstrucción Sí. después de Jorullo, que a lo mejor las estructuras se hayan dañado, se supone Y que reconstruyeron. y se hayan reconstruido y se haya utilizado el material de Jorullo. A lo mejor, esa es una posibilidad. Esa es la explicación. ¿Eh? Y como estaba fácil de elaborar para hacer los bloques, En este segmento del video se analizan las características geológicas de las piedras empleadas en la construcción de los muros. Con base en dicho análisis, se plantea que algunas de estas rocas podrían corresponder a una formación volcánica posterior al volcán Jorullo. acá también hay roca volcánica. Esta hipótesis sugiere que la construcción actualmente observable no corresponde a la hacienda original de la presentación, sino a una reconstrucción posterior, dado que en ella se identifican rocas de origen Hasta volcánico. parece el bloque hecho A con partir de ello, cemento, surge la concreto. interrogante de si la hacienda original No es. se ubicaba en este mismo emplazamiento Parecen o en bloques, otro ¿no? distinto.
Pero es que tuvieron que haberlas labrado con cincel y marro. La hipótesis de que se trata de una reconstrucción posterior suscitó el interés por indagar los acontecimientos Parece que ocurridos en todavía este alcanzan a lugar. ver los cincelazos. En un primer momento se consideró la posibilidad de que dicha transformación guardara relación con la erupción del volcán Jorullo, ocurrida el 29 de septiembre de 1759. Aquí mira, Sí, ahí sí. aquí se ve una línea recta. Hace el natural de la roca. ¿Cuál? Ah, esto parece cemento. ¿Cuál? Hay una línea recta. Las rocas volcánicas se enfrían como en lajas. No. Y por eso toman esta forma. Sí. O también puede indicar el flujo o el depósito, que se van compactando, cayendo al suelo. Ah, Esto es arena, ceniza, roca volcánica. Y se va compactando, lo expulsa el volcán y va cayendo, se va compactando. Por eso se ven así. ajá. Oh, es como, Toda la estructura. Este definitivamente es el más grande. O sea, de lo que queda de donde se destilaba. Esta debió de ser toda la estructura de este chacal, de donde se producía caña. Es toda completa. Porque tiene la misma estructura, los arcos, la parte de arriba, tenemos el chacuaco aquí. Entonces, esta yo creo que es toda completamente la estructura de la destilación de caña, de azúcar. Completo. Pero este está impresionante. Entonces los brillos están. Y también estas se ven ahogadas. Puede ser que esta parte no sea de ahí, que se cayó de arriba. ¿Sí ves? Porque allá arriba. Sí, se ve. Sí, puede ser. Es una posibilidad que ahí está enorme. Totalmente. Y sí, mira, está despegado. Está despegado, pero no hay nada abajo. Mira, acá sí. Acá sí está la parte del horno. Mira aquí. ¿Sí ves? Está muy. O sea, como que tenía una producción muy grande porque ve para que hasta nuestros días todavía tenga esto. Mira Mira lo que aquí. te decía. Esto. Por el escurrimiento del agua. Sí. Porque se ve, mira, el flujo. Toda esta. Pero Y esta. esos sí son previos. Previos esta. previas al volcán Jorge. Previos a Jorullo. Entonces decimos que esta es completamente antes. Esta estructura antes de Jorullo. Porque pues ve toda la construcción que tiene. Aunque puedes también ser parte de. Nomás que están abajo ya. Hay que invitar a Beto para que no
A veces mi pasión también no hace muchas rocas porque sí, diferente. Es que son diferentes cosas. Sí. Pero buscarle le dicen hay que mandarle un video. Con base en los indicios observados durante la exploración, puede plantearse que la construcción actualmente visible fue edificada ex novo. De ser válida esta hipótesis, resulta pertinente formular la siguiente interrogante. ¿Qué procesos asociados a la erupción del volcán Jorullo propiciaron la destrucción de la hacienda original? Las construcciones de aquí, de esta hacienda de Cerritos, debieron de haber tenido teja, mira. Quizás porque hay restos de teja. Y este no es tabique, este es propiamente teja. Sí, se va a curvar. Teja. ¿Y de qué lado? O sea, toda esta estructura tiene O teja. sea, ¿la reciclaban o...? Quizás, a lo mejor si había algún espacio que yo hubiera decaído, reciclaban esta parte de la teja. Y esta, fíjate que no solamente está pegada, mira, esta está enjarrada. A diferencia de las otras estructuras que vimos que no están enjarradas, Esta sí. esta sí está enjarrada. El enjarre ya va en decadencia, pero sí lo tiene. ¿Ves? ¿Ves todo lo hermoso que está? Como que tenía techo. Sí, esto Se ve. debería haber tenido techo. No se ve que tenía techo. Yo creo que de madera y teja. Sí, lo voy más a que hubiera sido de madera. ¿El techo? Sí, quizás se fija por la... O que usted que por los restos de teja. Bueno, también, porque si tenía lumbre constante, posiblemente. Por ejemplo, es el formato que uso. Esa parte de ahí se derrumbó, ¿verdad? Sí, un pedazo. Sí. Como que era un arquito igual. Tiene 3. 1, 2, 3. Tiene 4 arcos. Y ese no es un... ¿De qué lado está como horno este? No, este no es horno. Este lo perforaron. Perforaron esta parte. ¿Qué es eso rosadeado? Allá, ¿verdad? Ese arco. Mire, como que está rayado en la piel. Sí, este como que se abrió, Kiri. Mira, aquí sí se ve bien la teja, Kiri. Sí. Mira. ¿Sí ves? Está. Sí. Esto sí era. Sí había teja. Alguna construcción tuvo que haber habido de teja para que tengamos presencia de teja. Ese material. Pongámonos a analizar. Sí, efectivamente, obviamente esto daba dinero porque pues era caña, posiblemente azúcar. Entonces, pero aquí, si hubiera dinero, yo creo que sería en el casco principal. Sí, no aquí. No en aquí. un área como esta. A menos de que o sea, el hacendado hubiera tenido una parte específica para guardar el dinero. Pero hace poco estaba leyendo unos registros, muy padre, que por ejemplo había arrieros que se dedicaban a juntar el diezmo de los azúcares, del piloncillo, antiguamente panocha. Entonces a ellos les daban no sé si les daban cierta cantidad la iglesia
para que ellos recogieran los diezmos, porque todos estos lugares diezmaban mucho, mucho. La iglesia les diezmaba impresionantemente. O sea, les daban cierta cantidad a la iglesia de lo que sacaban de azúcar, de lo que sacaban de maíz, de lo que sacaban de toda la producción de la hacienda, les daban el diezmo. Entonces, estos arrieros se dedicaban a juntar, a lo que aparece en los registros, a juntar los diezmos de las haciendas y a llevarlos a lo que era Valladolid. Y pues me imagino que aquí a lo mejor sí vinieron a buscar los tesoros de la presentación, pero pues es raro encontrar un hacendado. ¿Por qué? Porque aunque vemos impresionante que es este chacuaco de caña, normalmente pues sí tenía producción, tenía ganado, tenía muchas cosas, pero pues obviamente buscaban más dinero. Entonces, para el caso de Jorullo, Andrés de Pimentel se casó con la hija del regidor. Antiguamente se casaban por intereses, entonces sí sabía que, porque las dotes eran grandes, las dotes que las personas les daban a sus hijas, obviamente entre más grande era, entre más rico era el papá de la chica, pues obviamente más grande iba a ser la dote que él, y que le iban a dar por casarse, ¿no? Con la persona. Entonces, pues allá había comercio. Aquí sí pasaban los arrieros, porque está el relato de Ajofrín, está el volcán y está al lado lo del camino de los arrieros, que van hasta la costa. Pero pues realmente venta no hay. Aquí hay producción, pero los grandes hacendados tenían tiendas en los grandes lugares como Pátzcuaro, Morelia. Entonces quizás todo lo que obtenían de aquí se vendía de aquel lado. Entonces, por eso aquí tenían a una persona que lo administraba. Normalmente era español. También porque no podía ser una persona o un indio o un negro, no. Tenía que ser la mayoría de veces español. Entonces, ellos residían cuidando los negocios que tenían en Pátzcuaro, en Morelia, o en ciudades un poquito más grandes. Pero sí estaban constantes vigilando sus haciendas, porque pues imagínense, para que esto haya perdurado hasta nuestros días, imagínense la cantidad de cosas que debió de tener esta hacienda, la cantidad de azúcar que procesaba. Se daban sus vueltitas, Sí, la cantidad de esclavos que tenía. Acá. Un esclavo para ese entonces te costaba 200 pesos. Imagínense, 200, 300, hasta 400 pesos llegaban a costar cuando eran caros. Para que esta hacienda, Jorullo llegó a tener un registro que yo vi, 25 esclavos, 20 esclavos. ¿Cuánto dinero debería de tener el hacendado para que lograra comprar esa cantidad de esclavos? ¿Y qué producción debió de tener también para que tuviera la cantidad de esclavos que se tenían en la hacienda? Entonces, todo conlleva a eso. Entonces, sí, la mayoría no vivían en sus haciendas, porque pues tenían otros negocios Así que el dinero estaba allá. Pues me imagino que una parte aquí y quizás allá también, porque no creo que lo haya sacado todo. Pero el administrador pues era la persona que normalmente recibía en las haciendas y el que se encargaba de que los esclavos y que todas las tareas que tenía propiamente la hacienda pues se llevaran a cabo. Muy bien. Los registros. Puedes Pero imaginarse todo como era antes. Como era antes, quienes convertían aquí. Y claro, me imagino que también la esclavitud debe haber sido dura. Sí. Porque queremos viajar al pasado, ¿verdad? Pero quizás en el pasado hubiera la más bonita. Pero vivir en una época colonial, no. Porque pues obviamente las mujeres no teníamos acceso a transitar solas, no podíamos salir solas, teníamos que dedicarnos a la casa, al tejido. La mujer se criaba y se educaba únicamente para el matrimonio. Y pues ahora
No, ahora podemos salir, podemos hacer una gran cantidad de cosas. ¿Y creen ustedes que se hayan escarbado aquí? Yo Se creo ve. que allí hicieron un pozo para buscar dinero. Tesoros, ¿verdad? Sí, para buscar tesoros. Para buscar piezas de oro. Después de pintado ahí. Sí, Sí, ¿verdad? No, o sea, Hacia abajo se ve. esta pintada hacia abajo. Ujú. O sea, el estructura es como más grande. Mira, esta. Sí. Mira esta también. Y esta. Se le llama esta fractura concoide. Forma así como... Esto deberíamos de tener en la casa del volcán, aunque sea piedras así en esta estructura. muestra. Sí, demuestra. Porque esto no, mira. Pero esa sí está lajeada. Sí. Esta parece que lo vieran. Esa y esta y este es el mismo. Es el mismo derrame. Esta es la otra que te digo que es como... La de Jorullo. Depósitos de ceniza y de del volcán. Vas allá del sur. O sea que El tuvo. cómo fue cayendo y depositamos. O sea la que arena. esta fue lava. Esto es el producto del volcán cuando hace erupción. Ajá. Y que Ceniza. avienta ceniza. Esta es ceniza. Todos los este, componentes. Roca, Ajá. vidrio volcánico. ¿Y este? Esta. todo. ¿Esto también? Sí, esto se depositó, imagínatela así. Se va depositando. Pero la Pensaría cortaron, que esto. la agarraron y la acomodaron así, pero esta realmente se depositó en capas. Es. Toda esta es una roca. Se está tirando. Yo no lo voy a tocar porque. Esto sí se me va más a imaginar mi cabecilla. A que esto sea ceniza. Pero esto yo pensaría como que fuera lava. O sea, sí pues, pero yo pensaría que esta parte cayó primero ceniza. Ajá, Ajá, este es un este es depósito, ceniza. y este es Hasta otro. aquí. Que esto fue un Este tiene poquito más más arena. lábico. Ah, tiene más entonces arena más arena. Y, Ok. y esta arena más gruesa es con roca. Pedacito de roca. Ah, ok. Este es un evento y este es otro. No sé Y si este es allá, otro. allá cuando nos fuimos con... Y mira esta. Esa es otra cosa. Mira, este bloque es un... Sí. Uno. Pero mira estos bloquecitos cuando tú fundes mucho la piedra. Por ejemplo, nosotros que trabajamos lo de la destilación de maíz, metemos toda esta roca volcánica porque calienta muy bien. Pero después, cuando ya se calienta mucho y de alguna manera se funde, se pega y se hace esta amalgama. Ah, ya. Y ve, aquí también tienes esta amalgama. No, o sea, no sé si la juntarían o ya la o sea, si la recogerían del suelo así. Ah, ya. Esta. No sé, no la toco porque se empieza a caer su estructura. Toda esta parte media ya está muy finita. Muy fina. Pero para mí se mezclaban la cal con arena. Sí, con la arena, la misma arena de esta. ¿De esa? Ajá. O sea que sería pura ceniza. Ajá, Ceniza. ceniza Ceniza arena y cal. volcánica. Y cal. Ceniza y cal. Sí, mira, porque tiene fragmentos de esta roca volcánica negra. De esta De esa. y de esta. Y la cal. Y la cal. Por ello de que conversan de que los estudios sean multidisciplinarios. Y esa roca tiene huellas como de cincelazos o de marrazos, ¿no? Se labraban. De herramienta. Y la otra también. O sea, huellas del
de cuando la labraron. Sí, Ah, la de arriba también. sí es cierto, no lo había visto. Sí, se ve la... Se ve Las la huellas. estructura de que la labraron. con cincel y marro seguramente. O algún tipo de estructura que tuviera. Ah, aquí está el pozo que hicieron para buscar dinero. Quién sabe si encontraron. Yo digo que encontraron pura teja. Como 2,5 metros. 2,5. Sí. Y de largo como unos 10 metros. Más. O 15 metros. Pero yo usaba mi... Ah, mira. Debe de haber seguido funcionando después de que estos están. Yo digo que sí, Kiri, porque mira, volvemos a encontrar la ceniza y esos están más profundos. Y volvemos a encontrar los vestigios de teja. ¿Por qué encontramos teja? Esa es mi gran duda. Tal vez esto era lo más avanzado que había en esa época. Podría haber sido post-Jorullo una reconstrucción, Ah, también. porque ya hay teja. De lo que quedó de las casas y que haya habido algún tipo de reconstrucción. Y de lo que quedó de las tejas se haya puesto esto. Ahí. Sí. Por eso, es la misma mezcla que encontramos en toda la estructura. Pero en esa estructura de acá encontramos unos tabiques. Y todo el chapaco, si ves, no hay una sola teja. De aquí para acá, allí tampoco. No. Únicamente en esta parte de acá hay teja y aquí. Pero encontramos el mismo material de este. Y como están muy abajo, eso yo creo que nos da cuenta de que esta estructura ya se estaba utilizando cuando se hicieron esto. Porque mira, o sea que no podemos decir que es ni porfiriato ni un siglo XIX, porque hay cal y canto, o sea, hay cal. ¿Estás a ver? Sí, pero sí. Y yo una ocasión pasé que cuando fui a Tejamalia, porque me llevó uno de mis hermanos que aquí está en Estados Unidos, me llevó y nos paramos a ver de qué lado, pero nunca vimos nada. Chaleco. Nadie tiene rata, pero no tengo las fotos, las perdí. Si no te las compartí. Voy a ver si las tengo en la nube. Es que su celular y me lo robaron. Ah, con movimiento. Aparentemente, estas estructuras corresponden a pilas utilizadas en el proceso de extracción del tinte azul índigo. No obstante, presentan diferencias con respecto a otras de tipología semejante observadas en distintos contextos. Una posible explicación es que en este sitio no fuera necesario calentar agua para la extracción debido a la disponibilidad de fuentes termales. Esta circunstancia podría explicar, asimismo,
sus mayores dimensiones en comparación con otras pilas destinadas al mismo fin. Pero es diferente. Ya aprendí algo, por eso me gusta andar con ella. Pero mira, esta Y si ves esta se reacciona más fácil. La que viene pues de ceniza, de una ceniza. se cayó. Se Que reacciona pareciera como, más fácil que estas. como el último volcancito que vimos, que pareciera que era roca. Y lo agarrabas así y era pura ceniza. Pues son los mismos depósitos. Pero es que yo no me termina de convencer de que sean piletas ni teñir como bien has dicho. Esa parece de Esta parece de olla. redondeada. Esta es de olla. Sí, es un pedacito Este es de un olla. pedazo de olla. Yo podría jurar que tenemos cosas post-jorullo. No sé por qué. Que esto es como continuación. Sí, porque, Mira, esto es post-jorullo. Sí, tiene que ser post-jorullo. porque este volcán destruyó Mira, fíjate, muchas fíjate. cosas. ¿Sí ves el cuellito? O sea que esto lo hicieron después. Esto tuvo que ser post-jorullo. O tuvo que ser de toda la estructura que tenían. Esto también. Esto se va a redondear. Ah, mire, Esto no es post. hay una salida de agua. Si es que echaban agua ahí. Sí, es un... Cierto. ¿Cómo le dicen? Sí, ¿Cómo le cierto. decían a esas salidas? Hay un Desagües. nombre. No hay otra No. palabra. No la conozco entonces. Ah, mire, más pedazos de olla. Acá también. Siento que... Pero no hay que quitarlas, ¿verdad? Hay que dejarlas ahí. Que sigan ahí. No hay que destruir. Quitar una. No se puede quitar. Está bien. No, Es que yo tengo curiosidad. Esto, es que yo puedo decir que hubo una reconstrucción. Podría decir. ¿Usted qué Ajá. opina? sí, también. Sí puede ¿Por ser. qué? En la primera estructura podemos ver tejas. Pedazos de teja así. Así miren. Estos son pedazos de teja. Mm. Pero esto ya no es pedazo de teja. Este no es pedazo de teja. Este tampoco. O sea, es muy ancho para que sea pedazo de teja. Para Mm. mí que es buena reconstrucción y con todo lo que encontraron, fueron reconstruyendo. Es que a lo mejor que ya no fueron. Eso era lo que yo buscaba porque, por ejemplo, las piletas de Tejamanil tienen una arriba y otra abajo. Y se acaban. Pero esta ya vimos que sí tiene huecos, o sea que sí pudo haber sido pila. Y aquellas están separadas. Y esta no está separada. Si ve, o sea, está junta, pero acá no está separada. Debería de estar separada acá, pero está junta. Sí, está dentro de la... Dentro de la misma. Ujú. Y está raro. Aquí hay otro hoyo. Lo usaron para... No sé si lo usaron para otro
Es que haz de cuenta que apilaban el añil, así mira. Este era el añil, lo iban acomodando por capas. Entonces le metían agua. Ya que le metían agua, bueno, ya les enseñé, tiraban esa agua y después sacaban las ramas. Y abajo, hasta abajo, los asientos, quedaba el colorante. Entonces, pero tenían que estarle cambiando agua constantemente. O sea, cada cierto tiempo. Hay un avión. Una Toyota. Yo me salí en chinga. ¿Dónde está? ¿Adentro del hueco? Sí. En conclusión, la visita a las ruinas de la hacienda de la Presentación permitió reconocer que este sitio todavía guarda muchas preguntas importantes sobre su pasado. Las observaciones realizadas en campo sugieren que parte de lo que hoy se conserva podría corresponder a una construcción posterior a la hacienda original, posiblemente vinculada a los cambios provocados por la erupción del volcán Jorullo en 1759, fenómeno que transformó profundamente el paisaje y la vida de la región. Al mismo tiempo, el recorrido mostró que la historia no solo se encuentra en los archivos, sino también en las piedras, en el terreno y en los vestigios que permanecen frente a nosotros. Por eso, hacer investigación histórica en el campo resulta una experiencia tan valiosa como agradable. Caminar por estos lugares, observar sus detalles y formular preguntas directamente ante las huellas del pasado permite acercarnos de una manera más viva, sencilla y humana a la historia que compartimos.